Bien, el movimiento rectilíneo uniforme que vimos en la clase anterior es un movimiento muy básico, ya que no tiene aceleración, la velocidad es constante, por tanto no hace falta hablar de velocidad media o velocidad instantánea, sino simplemente de velocidad v. Y solamente teníamos una fórmula que era la ecuación del movimiento que nos daba la posición del móvil en cada instante. Pero normal no es eso. Normal es que un objeto cuando se mueve, pues aumente su velocidad, o frene, o cambie de dirección. Por tanto, necesitamos introducir una nueva magnitud que cuantifique eso. Y esa magnitud es la aceleración. Igual que ocurría con la velocidad, tenemos dos tipos de aceleración. La aceleración media y la instantánea. Como veis aquí, la aceleración media, a sub m, de un móvil, es el cociente entre la variación del vector velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. Es decir, v final, velocidad final menos velocidad inicial, partido de tiempo final menos tiempo inicial. En esta ecuación, si el resultado es positivo, aceleración positiva significa que la velocidad ha aumentado. Mientras que si el resultado de la aceleración es negativo, aceleración negativa indica que estamos frenando. Por otro lado, la aceleración instantánea es la aceleración que tiene un móvil en cada instante determinado y en general no coincide con la media, igual que la velocidad media no solía coincidir con la velocidad instantánea, es decir, con la velocidad exacta en cada momento. La unidad de la aceleración en el sistema internacional, fijaros, es el metro por segundo cuadrado y viene pues, de la propia fórmula de la aceleración, que en el numerador tenemos velocidad, es decir, metros partido de segundo, y en el denominador tenemos tiempo, es decir, segundos, pues metros partido de segundo sale metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa esta unidad? Pues que, por ejemplo, una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado significa que aumenta la velocidad del móvil 1 metro por segundo cada segundo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, halla la aceleración de un motorista que aumenta su velocidad de 3 metros por segundo a 9 metros por segundo en 2 segundos. ¿Y si la velocidad disminuye desde 10 metros por segundo hasta pararse en 4 segundos? Pues en el primer caso vemos que la velocidad final es de 9 metros por segundo, mientras que la velocidad inicial de 3 metros por segundo. Pues 9 menos 3 arriba en el numerador. Y abajo en el denominador el intervalo de tiempo son los 2 segundos. 9 menos 3, 6 entre 2, 3 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué ocurre si empieza teniendo una velocidad de 10 metros por segundo y frena en 4 segundos? Pues que la velocidad final ahora es 0, la velocidad inicial 10 y el tiempo 4 segundos. Luego 0 menos 10 entre 4 menos 2,5 metros por segundo. Luego aquí vemos ejemplos de aceleración positiva, aumento de velocidad, y aceleración negativa, es decir, de frenado. Este otro ejemplo dice un coche lleva una velocidad de 36 km por hora. Acelera y alcanza los 72 km por hora en 20 segundos. Determina la aceleración media. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar la unidad de kilómetros por hora a metros por segundo, pues los 36 km por hora, pues las horas que están abajo ponemos las horas arriba y los segundos abajo, una hora 3600 segundos, y aquí los kilómetros que están arriba, aquí abajo, un kilómetro 1000 metros, tachamos las unidades que se van y nos quedan metro partido de segundo. Luego 36 por 1000 partido de 3600, 10 metros por segundo. Hacemos lo mismo con los 72 km por hora y nos sale 20 metros por segundo. Pues bien, la aceleración media es velocidad final, 20 metros por segundo, menos velocidad inicial, 10 metros por segundo, partido de 20 segundos, 0,5 metros por segundo cuadrado. Ejemplo 3. Un ciclista que lleva una velocidad media de 5 metros por segundo sobre una pista rectilínea frena hasta pararse en 20 segundos. Calcula la aceleración media. Pues bien, velocidad final 0 porque frena. Velocidad inicial 5. ¿En cuánto tiempo lo hace ese frenado hasta pararse? En 20 segundos. Luego nos sale menos 0,25 metros por segundo cuadrado, que significa frenado.
Bien, de nuevo el movimiento más sencillo que tiene aceleración es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por sus siglas ahora MRUA, que es aquel movimiento cuya trayectoria es rectilínea y su aceleración es constante. No varía la aceleración, por tanto, podemos considerar que la aceleración media coincide con la aceleración instantánea y hablar solamente de aceleración. Además, por ser la trayectoria rectilínea, la aceleración, que es una magnitud vectorial, la podemos considerar escalar. De manera que ahora, en la fórmula anterior, vemos que en vez de aceleración media vamos a poner simplemente a, y aquí en el numerador y en el denominador no tenemos flechas, porque no estamos considerando magnitudes ahora vectoriales. Por lo tanto, a es velocidad final menos velocidad inicial partido de t final menos t inicial. Si despejamos de esta fórmula la velocidad, vemos que velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. Esta expresión es la ecuación de la velocidad. Es la misma fórmula que esta, pero despejando ahora la velocidad. De manera que sabiendo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo que está acelerando, podemos calcular la velocidad final. Igual que ocurría con la ecuación de la posición, lo normal es considerar el tiempo inicial cero. Luego la ecuación de la velocidad nos queda velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Y cómo nos queda la ecuación del movimiento? Pues fijaros que ahora x, posición final, va a ser igual a la posición inicial más, en vez de poner aquí la velocidad que poníamos antes en el MRU, ahora como la velocidad varía, lo que hay que poner es la velocidad inicial con la que empieza el movimiento, pues v sub 0 por t. Y hay que añadir este término correspondiente a la aceleración. Fijaros, 1/2 por la aceleración por t al cuadrado. A partir de estas dos ecuaciones, la ecuación de la velocidad y la ecuación del movimiento, podemos obtener una tercera si despejamos de aquí el tiempo, lo despejamos de aquí y lo metemos en esta fórmula, obtenemos esta tercera ecuación que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por posición final menos posición inicial. Esta ecuación es útil porque no aparece el tiempo, de manera que cuando no tengamos datos sobre el tiempo, pues podemos utilizar esta fórmula en vez de cualquiera de estas dos. Vamos a ver un ejemplo. Un esquiador parte del reposo desde el punto superior de una pista. Desciende trazando una trayectoria rectilínea con una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado. A. Escribe las ecuaciones del movimiento y de la velocidad del esquiador y calcula la velocidad que alcanza al cabo de medio minuto y determina su posición en ese instante. Pues bien, las ecuaciones de la posición y la velocidad son estas. Posición final x igual a posición inicial, que ahora es 0 porque consideramos el origen en el punto superior de la pista, más velocidad inicial, ahora es 0 porque parte del reposo, parte de estar quieto, parado, por lo tanto su velocidad original es 0, por t más 1/2 por la aceleración con la que desciende, que nos la da el problema, 0,5 metros por segundo cuadrado, por t al cuadrado. Luego al final queda que x es igual a 0,25 por t al cuadrado, de manera que x depende de t y por tanto podemos calcular la posición concreta en el instante que nos digan. ¿Y cómo queda la ecuación de la velocidad? Pues velocidad final igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 0,5 metros por segundo cuadrado, por t, es decir, 0,5 metros por segundo cuadrado por t. En el apartado B nos dice que calculemos la velocidad y la posición al cabo de medio minuto, pues entonces ahora el tiempo t es 30 segundos, luego sustituimos t en estas ecuaciones por 30 y nos sale que la velocidad final es 15 metros por segundo y que la posición al cabo de esos 30 segundos es de 225 metros. Bien, ¿y cómo representamos gráficamente este movimiento? Pues ahora nos van a aparecer tres gráficas. La gráfica aceleración-tiempo,
la gráfica velocidad-tiempo y la gráfica posición-tiempo. Si nos fijamos en este ejemplo, vemos que tenemos aquí el eje X de un sistema de referencia, donde está aquí el origen, que tenemos un objeto que en el instante inicial parte de una posición inicial x sub 0 correspondiente a 4 metros y tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo, que se mueve hacia la derecha, por tanto, y con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. De manera que al cabo de un instante t tendrá una posición final x y una velocidad final v. ¿Cómo serían las gráficas correspondientes a este movimiento? Pues la gráfica aceleración-tiempo vemos que es simplemente una línea recta horizontal, ya que la aceleración es constante, es un número fijo, correspondiente a 1 metro por segundo cuadrado. Luego en 1, una línea horizontal. La ecuación velocidad-tiempo vemos que parte en el instante inicial de 2, porque la velocidad inicial era 2 metros por segundo, y que va aumentando, va creciendo. ¿Cómo va creciendo? Con esta ecuación. Al cabo de un segundo, t es 1, aceleración es 1, luego 1 por 1, 1, más la velocidad inicial que es 2, pues 2 más 1, 3. Luego al cabo de un segundo, tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, pues 2 por 1, 2, más la velocidad inicial que es 2, 4. Pues al cabo de 2 segundos, 4 metros por segundo. Luego así vamos sacando puntos y los unimos con esta línea recta. ¿Y cómo varía la gráfica posición-tiempo? Pues con esta fórmula que ahora vemos que al tener un término con t al cuadrado, la línea ya no sale exactamente recta, sino un poco curva, un poco parabólica. Empezamos en el instante inicial con una posición de 4 metros, y al cabo de un segundo tenemos este punto, al cabo de 2 segundos este punto y al cabo de los 3 segundos este punto. Al unirlo nos sale esta línea curva, simplemente sustituyendo la t por 1, 2, 3 segundos, lo que queramos. Y la aceleración es 1, y la velocidad inicial 2 y la posición inicial 4. Bien, vamos a ver algunos ejercicios resueltos. El ejemplo 5 del libro, de la página 141, dice: en una carrera con patines sobre una pista rectilínea, una participante arranca acelerando con aceleración igual a 2 metros por segundo cuadrado. A. Escribe las ecuaciones de su posición y de su velocidad. Y B. Representa las gráficas xt, posición tiempo, vt, velocidad tiempo, y at, aceleración tiempo de ese movimiento. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, por tanto, obtener las ecuaciones de la posición y la velocidad. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues utilizamos la ecuación para la posición, x final igual a x inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Posición inicial, pues suponemos que el sistema de referencia está justo en el inicio del movimiento de la patinadora, por lo tanto es 0. Velocidad inicial, parte del reposo, de estar parada, por tanto también es 0. Más un medio de aceleración que es 2 y t al cuadrado. Fijaros que el primer término de esta suma es 0, el segundo término también es 0, y un medio por 2 es 1, y 1 por t cuadrado, t cuadrado. Luego al final me queda que x es igual a t cuadrado. Vamos a ver qué ocurre con la velocidad. La fórmula es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 0, está parada. Por lo tanto, me queda aceleración por tiempo 2 por t. Luego v igual a 2 por t. Si nos fijamos entonces, para hacer la ecuación velocidad-tiempo, tengo que utilizar esta ecuación, v igual a 2t. En el tiempo le voy dando valores, por ejemplo de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, y voy obteniendo la velocidad que me sale de esta ecuación. Cuando t vale 0, la velocidad es 0. Cuando t vale 10, 10 por 2, 20. Cuando t vale 20, 2 por 20, 40. Y así voy sacando puntos. Luego me vendría al sistema de referencias y iría escribiendo todos esos puntos. Para t igual a 0, 0. Para t igual a 10, velocidad 20 metros por segundo. Para t igual a 20, velocidad 40. Y así sucesivamente. De manera que me sale una línea recta, como debe salir la gráfica vt, y creciente, puesto que la aceleración es positiva. Bueno, la gráfica aceleración-tiempo es simplemente una línea recta en 2.
ya que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado y horizontal. En el caso de la posición, la ecuación me quedaba x igual a t al cuadrado. Lo mismo, le voy dando valores de 10 en 10 al tiempo y voy sacando la posición. Para t igual a 0, x0. Para t igual a 10, 10 al cuadrado 100. Para t igual a 20, 20 al cuadrado 400 y así sucesivamente. Fijaos que los números ahora van creciendo exponencialmente. Por eso, al representarlo gráficamente, para t igual a 0, 0, para t igual a 10, 100, para t igual a 20, 400, voy poniendo todos esos puntos y me va saliendo una especie de arco de parábola, una parábola como incompleta. Vamos a ver el ejercicio 6. Dice, se lanza una caja sobre el suelo con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. La caja se para después de recorrer 12,5 metros. Determina el valor de la aceleración, escribe las ecuaciones de la posición y de la velocidad y representa la gráfica posición-tiempo. Vale, fijaos que los datos que tengo son velocidad inicial, espacio o distancia recorrida y ya está. No tengo los datos sobre el tiempo que tarda en realizar ese movimiento. Por eso, la única ecuación que puedo utilizar es esta, en la que no formaba parte el tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por x final menos x inicial. Velocidad final es 0 porque termina parándose la caja. Velocidad inicial es 10 metros por segundo al cuadrado, igual a 2 por la aceleración, que no lo sé, por, y esto que es la distancia recorrida, que ya me la da, que es directamente 12,5. No hace falta saber el espacio final y el inicial, sino que directamente la distancia recorrida es 12,5 metros. Pues bien, de esta ecuación despejo la aceleración, que es 10 al cuadrado, 100, y pongo el signo menos delante. Ojo, no hacemos menos 10 al cuadrado, que sería positivo, sino que el cuadrado solamente está afectando al 10, si no tendría que haber aquí un paréntesis. Luego es menos 100 y el 12,5 por 2, que es 25, que está multiplicando la aceleración, pasa dividiendo. Luego menos 100 entre 25, menos 4 metros partido de segundo cuadrado. Una vez que ya sabemos la aceleración, podemos poner la ecuación de la posición y de la velocidad, sustituyendo simplemente posición inicial 0, velocidad inicial 10 por t, menos en este caso porque la aceleración es negativa, significa frenado, un medio por 4 por t al cuadrado. Luego la ecuación que me sale es esta, 10t menos 2t cuadrado. Bien, y a partir de la ecuación de la velocidad puedo obtener el tiempo que ha tardado en frenarse. Velocidad final ahora es 0, velocidad inicial 10, aceleración menos 4 por t, de aquí puedo despejar el tiempo y me sale 2,5 segundos. Para representar la gráfica, pues le vamos dando valores al tiempo. Podemos hacerlo, por ejemplo, de 0,5 en 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 o así. Sustituimos en esta ecuación 10t menos 2t cuadrado y voy obteniendo los valores de x. Los represento en la gráfica, los puntos, los uno, dándole un poco de curva, y este sería el arco de parábola que sale. Otro ejemplo que se suele calcular a menudo con las fórmulas que acabamos de ver es el de la distancia de seguridad en carretera, que es aquella distancia que debe separar a un vehículo del que va delante de él para que en caso de necesidad permita al conductor de detrás frenar a tiempo, evitando un choque con el de delante. Esta distancia está formada por dos tipos: la distancia de reacción, que es la distancia que recorre el coche mientras que el conductor reacciona, es decir, mientras que se da cuenta de que tiene que frenar y empieza a pisar el pedal de freno, y la distancia de frenado, que es la distancia que recorre el coche mientras que tenemos el pedal del freno pisado, ya que el coche no se frena de golpe, de inmediato. El tiempo de reacción del conductor, que se suele tomar como mínimo, es de 1 segundo. Pero claro, esto depende de si el conductor está descansado o no, de si hay buena visibilidad o no, o de otros aspectos como si se está usando el teléfono, escuchando música o charlando con los acompañantes, que en esos casos puede ser mayor. Vamos a considerar un ejemplo de un coche que circula por una carretera rectilínea a 90 km por hora. Vamos a ver cómo se calcula la distancia de seguridad suponiendo un tiempo de reacción de 1 segundo
y que teniendo en cuenta el estado del pavimento, el coche es capaz de frenar con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Pues bien, los 90 kilómetros por hora lo pasamos a metros por segundo y sale 25 metros por segundo. Primero vamos a calcular la distancia de reacción. En este caso, el conductor no ha pisado todavía el freno, por lo tanto, sigue con la velocidad que llevaba, de manera que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces utilizamos la ecuación del movimiento del MRU. Distancia final igual a distancia inicial más velocidad por tiempo. La distancia inicial es 0, la velocidad es de 25 metros por segundo y el tiempo hemos dicho de 1 segundo de reacción. Luego eso nos da una distancia de 25 metros. Es decir, el coche recorre 25 metros mientras que la persona ha reaccionado. Una vez que reacciona y pisa el freno, calculamos la distancia de frenado. Aquí tenemos que utilizar esta fórmula en donde no intervenía el tiempo. Velocidad final al cuadrado, que es 0 porque el coche al final se para, menos velocidad inicial al cuadrado, que es de 25 metros por segundo, igual a 2 por la aceleración que nos decía el problema, que es de 4 metros por segundo cuadrado, pero negativa porque es de frenado, por la distancia recorrida. Pues bien, si despejamos de aquí, nos sale 78,1 metros. Por tanto, la distancia de seguridad al final es la suma de las dos, de la distancia de reacción más la de frenado. 25 más 78,1 igual a 103,1 metros. Pues nada más, hasta la próxima clase.